Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. Bueno, hoy sábado, bien tempranito, temperatura fresca aquí en Cuba, en Cárdenas precisamente, pues estoy haciendo este video eh, para retomar otra vez en los ensayos realizados por nuestro gran conocido escritor intelectual cubano Alejo Carpentier, de este libro del que ya he hablado anteriormente. Por desgracia, el ensayo que traigo aquí para compartirlo con ustedes tiene total vigencia, pues trata sobre el fascismo. Y bueno, una nota sobre el escrito es que el título que se le da en este libro a este ensayo dice que Carpentier no le dio el título a este largo ensayo inédito. Obviamente fue escrito en fecha posterior al bombardeo a la población catalana de Granollers, 31 de mayo del 1938, y anterior a la de la retirada de las Brigadas Internacionales, 28 de octubre de 1938, nota del que realizó la selección, que ya saben que es Graciela Pavarotti. El título bueno, finalmente que se le da es del eslogan fascista, y ya sabrán entonces a qué se atiene el largo ensayo inédito. Comienza, dice: lo triste es que prefieren matar a pensar. Una frase de George Bernanos. Y comienza así las primeras palabras, el primer párrafo de este largo ensayo. Dice así: todo régimen fascista descansa sobre un eslogan. Toda empresa de la política fascista se organiza a base de un eslogan. El eslogan político disfruta en tierras de Hitler, Franco y Mussolini de una boga que le envidiarían los mejores agentes de publicidad americanos. Relata después varios eslogans en otro idioma. Bueno, y el equivalente a aquel otro eslogan que conoció justificada boga en nuestro trópico: alabado por siempre sea el rico licor de brea. Dice, pero el eslogan de publicidad tiene sobre el eslogan político la ventaja de no ser peligroso. Anuncia espárragos en lata suntuosamente iluminados con tintas de mayonesa en las planas polícromas y aperitivos del Saturday Evening Post, y acompaña la sonrisa de las americanas del Palmolive o del bacalao heráldico de la emulsión. Nunca resulta declamatorio, hueco, vacío de todo contenido real, como los que a diario arrojan a los cuatro vientos del mundo los altavoces de los estados totalitarios. Se refiere a los estados fascistas. La necesidad del eslogan en los regímenes fascistas se debe a que estos viven de la mentira, subsisten por la mentira, se han hecho un arma terrible de la mentira. La verdad es siempre ocultada en ellos detrás de un biombo de palabras huecas y altisonantes que invocan siempre, obsérvese bien, entidades, nociones o sentimientos imprecisos que por su mismo carácter de lugar común resultan difíciles de situar, de ubicar dialécticamente, de definir siquiera. Franco habla de raza y liberación en momento en que pone a España en casa de empeños extranjeras, en que vende su país a Italia y Alemania y reparte escapularios a los moros. Hitler habla de honor y de una Alemania grande, un pueblo sufrido cuya cultura auténtica ha matado. El conde Ciano sonríe, engola la voz, vuelve a sonreír, miente, se contradice, rectifica, se desdice, vuelve a mentir, se desdice nuevamente, afirmando que solo voluntarios italianos hay en España y que los soldados soviéticos invaden la península cada día, sabiendo perfectamente que no hay combatientes rusos en tierras ibéricas. Y no olvidemos el eslogan inventado por Millán Astray en Salamanca: abajo la inteligencia, viva la muerte, eslogan grandioso por su énfasis de funeraria acreditada. Ya ven que cambiamos a Hitler, a Franco, a Mussolini, a Millán Astray, ponemos nombres de los que actualmente están
aquí Zelensky, Trump, Biden, Netanyahu. Vamos a poner al bufón de Milei y veremos que es el mismo perro con diferente collar, porque las épocas son diferentes, pero el fascismo está allí y es la realidad. Lo que está viviendo ahora el mundo, lo que está sufriendo el mundo, lo que está viendo, lo que se está desencadenando en Europa. Dice, los fascistas saben que el héroe civil les es adverso, que constituye para ellos un peligro, ya que representa una fuerza que no poseen y simboliza algo que desprecian profundamente, la inteligencia creadora. Y es precisamente a él que destinan sus bombas incendiarias y sus obuses cuando se encarnizan sobre ciudades abiertas, a él para herirlo en su cerebro, en la carne de sus mujeres, en la sangre de sus niños. ¿No le parece lo que está ocurriendo ahora en la Franja de Gaza? Dice, la burguesía exalta a los agentes de agresión y conquista, más aún, constituida a veces en oligarquías continentales, especula sobre los trastornos y ruinas ocasionadas por la guerra. Pero junto a los uniformes que se multiplican en Europa por generación espontánea, el héroe civil consagra todas sus energías a la creación de un nuevo tipo de hombre. Ese hombre maniqueo, redimido por la conciencia, limpio del pecado original de violencia y homicidio, a quien el trabajo podrá otorgar libertades materiales y espirituales. Dice, la guerra del 1914, Primera Guerra Mundial, ha sido presentada demasiadas veces como una quiebra del hombre. En realidad era una quiebra del capitalismo. Pero aquellos a quienes inquietaba el auge creciente del movimiento socialista, la formación casi universal de una conciencia de clase, aprovecharon las hecatombes de la contienda, la carnicería de Verdún, para hundir la frente del hombre en su pretendida ignominia congénita. Le dijeron, ¿te creías capaz de fraternidad? ¿Te creías pacífico? ¿Te creías mejorable? Idealismo puro. Los socialistas alemanes te traicionaron. Estarás condenado al mal mientras exista tu raza. La guerra europea no había producido héroes civiles en las fábricas ni en los laboratorios. El proletariado mundial tenía la sensación demasiado evidente de pagar los platos rotos. Los hombres que pagaban esta nueva experiencia bélica, reveladora de que podía existir un género de guerra insospechadamente atroz, con sus cuerpos, sus nervios, sus ojos, sus vísceras, se atrevían a creer, a pesar de todo, que a partir del instante que sonara el Setzat, el fuego, en el clarín de una manera clara, el mundo se vería libre por mucho tiempo de la más horrorosa pesadilla. ¿Por qué a partir de ese instante? Porque la guerra había cambiado de aspecto. Porque siempre deslenable, la guerra se había vuelto algo sencillamente asqueroso. Hundidos en el fango cubierto de piojos invisibles, enemigos invisibles intoxicados por los gases, bombardeados por aviones asesinos de ciudades abiertas, diezmados por explosivos diabólicos, amputados, trepanados, desfigurados, envenenados, los hombres de Verdún se creyeron llegados a las fronteras del horror, esperaron que en virtud de ese mismo horror sería imposible ir más allá, como es imposible ir más allá de la tortura física. Hubiérase creído, 10 años después de la contienda, la Primera Guerra Mundial, que la humanidad estaba curada de sus traumatismos bélicos. Sueño brevísimo, no se contaba con el fascismo. Nuevamente, es la realidad que estamos viviendo. Nacía la era del eslogan, la era de las frases sin sentido real. Entonces, lo que vemos ahora no es nuevo, no es novísimo. La posverdad, los fake news, las mentiras que se propagan en las redes sociales. ¿De quiénes las propagan? Los mismos centros hegemónicos de poder occidental que a base de mentiras intentan mantener a la gran mayoría del planeta sumido en una manipulación atroz para que no pongan sus cabecitas a pensar y transformen el mundo, que transformar el mundo equivaldría a dejar atrás el capitalismo. Eso es sencillamente lo que se está viviendo ahora. Pero la época de Goebbels ya se hacía con instrumentos, por supuesto, de aquella época, tecnología que ahora la vemos atrasada, pero en aquel momento era la más moderna y que sin embargo los
Lo único que se ha hecho es crear nuevas tecnologías de destrucción masiva y crear nuevas tecnologías o superar las que había antes en cuanto a la dominación del pensamiento. Dice, los dictadores hablan de honor, de libertad, de racismo, de arte fascista. ¿Se acuerdan de esa frase de los libertarios en Argentina? O American First en los Estados Unidos. Y si vamos por Europa, bueno, ¿qué dice Vox? ¿Qué dicen los oscuronazis? Ya saben. Por primera vez, el pueblo italiano sería el protagonista de su propia historia. Mussolini. Hemos matado la lucha de clases, ya solo tendremos guerras exteriores. Goebbels. Cuando oigo pronunciar la palabra intelectual, echo mano a la culata de mi pistola. Frase histórica de uno de los principales colaboradores de Hitler. Aquí, Radio Sevilla, habla el general Queipo de Llano. Hoy tomé Jerez. Abajo la inteligencia, viva la muerte. Más vale vivir un día como un león que 100 años como un borrego. Y después del bombardeo de Granollers, Goebbels tenía el valor de declarar: próximamente se abrirá en Frankfurt un congreso para la protección de la infancia. Cambien, quiten a Goebbels, quiten a Hitler, quiten a Mussolini, quiten a los lacayos de menor categoría y pónganle los nombres de los que ahora existen en este momento para que vean que prácticamente es lo mismo. La inteligencia, el conocimiento, los argumentos basados en conocimiento, en las redes sociales, cuando usted los pone, viene una horda de fascistas, de estúpidos, de ignorantes, de mercenarios, para a base de emociones tratar de invisibilizarlo, silenciarte, a guillotinarte mediáticamente. Fascismo. Observemos la evolución de los fascismos europeos. Resulta desconcertante observar que parten de negaciones constantes para afirmar doctrinas en que el hecho antecede el razonamiento. Solo hallamos palabras huecas, eslóganes que implican negaciones, sin afirmar un plan, una línea. La fórmula muera el judío, queremos un arte alemán, somos arios, no anuncian el menor sistema filosófico, la menor acción concreta, más intentan dar carácter de axioma a errores fundamentales, incapaces de resistir el más elemental razonamiento. En todo régimen fascista, el hecho antecede al razonamiento. El 10 de febrero de 1933, Adolfo Hitler, nombrado canciller del Reich, organiza su primer mitin legal en el Sportpalast de Berlín. 25.000 personas, ansiosas de conciliarse los favores del nuevo régimen, han acudido a escuchar su palabra dura y alterada. Su discurso es característico de su manera de hablar a las multitudes. No ofrece a sus partidarios un programa, crítica o, mejor dicho, vitupera a sus adversarios. El dato es importante, no ofrece a sus partidarios un programa. Importante porque revela una vez más el vicio fundamental de los fascismos italianos y alemanes, incapaces de imponerse por otros argumentos que aquellos que entrañan negaciones y vituperios. Es lo que vemos en la actualidad. Y el drama de los fascismos, el que probablemente les costará la vida, y el que probablemente nos cueste la vida a la sociedad humana si no logramos dejar atrás esta época capitalista, fascista, imperialista, ¿no? Radica en esta impotencia capital. Son ineptos a la movilización o creación de una dialéctica, porque descansan en fórmulas viciosas que intentan disfrazar de axiomas. Son en realidad sistemas eminentemente primarios que exigen la colaboración de los instintos más elementales o deslenables del individuo. De ahí su utilización perpetua de frases hechas, de eslóganes de mala ley, su explotación de la parada y el uniforme puestos al alcance de todo el mundo, su movilización constante de la mentira, arma de testarudos endebles que, no pudiendo exhibir razones verdaderas, se contentan con pasar por listos, con el apoyo de una cierta complicidad colectiva impuesta por el terror y la delación. Lo que vemos en las redes sociales. Las redes sociales realizan la labor de zapa contra lo que es el conocimiento real
contra los intelectuales que quieren transformar el mundo, que tienen una visión progresista de transformar al mundo. Y bueno, las redes sociales, que todos conocemos, que son empresas privadas que entre otras cosas de ganar dinero, ¿no? Ganancia, toda esta cantidad de anuncios, y también recopilar información de cada uno de los ciudadanos que está ahí conectado, pues realizar la labor y el trabajo que antes solo lo hacían las agencias de espionaje, la CIA, la Mossad, todo eso, bueno, para mantener, controlar a las masas. Bueno, en tales condiciones, Hitler, cuando aquello, y ahora las redes sociales que responden a los intereses de la élite, esa minoría que detenta el poder mundial y que intenta todavía ocupar, colonizar aquellos espacios que no han podido porque no tienen fuerza para ello, fuerza militar, o que no han podido porque no han logrado doblegarlo culturalmente, que es la mejor manera y la única que logra mantenerse un imperio o países hegemónicos por décadas. Entonces, bueno, en tales condiciones, continuaba Carpentier, se comprende que el fascismo aborrezca al intelectual, al inteligente adicto al análisis, que pone su orgullo en tratar de equivocarse lo menos posible en el ejercicio de su pensamiento y actividad civil. Hitler, a pesar de hablar de cultura alemana en toda ocasión propicia, no oculta en el Mein Kampf su obsesionante antipatía por la inteligencia. ¿No nos recuerda lo que ocurre ahora? Bueno, el Estado racista, afirma, debe partir del principio que un hombre cuya cultura científica sea rudimentaria, pero cuyo cuerpo es sano, con carácter honesto y firme, es un miembro más útil a la comunidad nacional que un hombre enfermizo, cualesquiera que sean sus dotes intelectuales. O lo que equivale a decir, según Hitler, que el catcher de cualquier novena provinciana es más útil a la sociedad que el manco Cervantes, los cojos Quevedo y Byron, Beethoven el sordo, Weber tuberculoso, Schumann demente, Edward Grieg jorobado. Pero se explica. Comunidad nacional aquí quiere decir régimen. Y hay regímenes que es difícil hacer tragar a hombres ricos en dotes intelectuales. Mein Kampf es el terrible desierto ideológico. En ese libro peligrosísimo buscaríais en vano una doctrina concreta, una teoría del Estado, un boceto de estructuración social. Todo se reduce a imprecaciones contra el pasado y a promesas vagas para el porvenir. La historia nos enseña, más adelante dice, que siempre debe desconfiarse de los movimientos lanzados por oradores enfáticos parados en una mesa de café. Palabrería osada oculta su palabrería osada oculta una ausencia total de conceptos, pero los eslóganes de la política fascista han sido forjados para las manifestaciones al aire libre, en que los pies corren más peligro de cansarse que el espíritu. No se os ocurriría leer un capítulo del Capital en un meeting, por supuesto. Y continúa, es largo y hubo que hacer un resumen demasiado, ¿no? No hay Estado fuerte sin orden, no hay orden sin obediencia, pero hay siempre una manera dignísima de obedecer, y es cuando se sabe por qué se obedece. En ese caso, el individuo no es afectado en sus derechos intrínsecos. En un Estado socialista, el individuo obedece a sus dirigentes, pero estos obedecen a su vez a los dictados de una filosofía cuyo conocimiento es del dominio colectivo. Derivado de ello es la línea partido, línea que no excluye el libre examen y cuyas desviaciones temporales son determinadas por las exigencias de un oportunismo político necesario. Se obedece en virtud de un plan de acción conocido, definido, ubicado. En una palabra, se sabe exactamente hacia qué fines se orientan los esfuerzos y se conocen los límites de cada etapa, porque la fuerza de una doctrina radica esencialmente en su capacidad de fijarse límites. Y más adelante dice: mientras el hombre socialista obedece conscientemente, sabiendo por qué obedece, dentro de un Estado que hace todo lo necesario
por asegurar su bienestar físico y su mejoramiento intelectual, el hombre fascista obedece a lo arbitrario. Está siempre a la merced de un capricho de sus dirigentes. Su vida está ligada al juego de azar que Duces o Führers tengan a bien iniciar en el tapete verde de Europa. Se le moviliza sin consultarlo. Bueno, lo que ocurre ahora mismo en Europa, donde los estúpidos intereses burgueses de Europa, los que deberían defender esos intereses, están echando por la borda sus propios intereses para ayudar al amo que está ahí en Washington. Y entonces los primeros que van a ser ofendidos, los primeros que van a ser golpeados, si lo que está ocurriendo en Ucrania aumenta y llega a ocurrir lo que nadie de manera pensante quisiera, pues serían los propios europeos. Mientras, y termina así, mientras el más terrible peligro que haya conocido la paz de Europa se afirma y crece, los burgueses del viejo continente, aquejados de pilatismo, por Poncio Pilatos, como diría Benjamín, se lavan las manos y combaten las pocas democracias que aún oponen resistencia a lo arbitrario. Se estaba refiriendo a Alejo Carpentier en ese momento, a la República Española. Conservan no se sabe qué ilusiones acerca de regímenes que han arruinado a los medianamente ricos y reducido los pobres a la miseria. Todavía recuerdo las palabras insensatas de aquel rico abogado francés que me decía un día sobre el lago de Ginebra: me gustan los gobiernos totalitarios porque saben lo que quieren. Y allí, en esta gran ¿cómo se llaman? En este ensayo hay que leerlo completo. Un resumen es demasiado poco, porque es demasiado extenso para leerlo completo, y ya son varios minutos. Pero realmente yo leí esto y al mismo tiempo que estaba leyendo lo que había escrito Alejo Carpentier en la década, finales de la década del 30 del siglo pasado, estaba haciendo al mismo tiempo en mi cabecita, ¿no? Comparando. Y es lo que realmente está sucediendo ahora. Vemos a una élite realmente, podríamos decir, con enfermedad, demencia senil, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Vemos como los norteamericanos tuvieron que escoger entre dos de las piezas que había puesto la élite que domina Estados Unidos. ¿Cuál de los dos es peor? ¿Cuál de las dos es menos mala? ¿Cuál de los dos actuó mejor en ese show electoral? Entonces, por todos lados vemos que el fascismo de una u otra manera está subiendo como la espuma. Y en Europa igual. Hay que recordar que no hace mucho en las Naciones Unidas más de 50 estados votaron en contra de una resolución rusa, que la resolución podría haber sido votada por el mundo entero si de verdad se quiere luchar contra el fascismo, porque era una resolución que condenaba toda alegoría, todo eslogan fascista, toda publicidad sobre el fascismo y el neofascismo. Dentro de esos 54, 52 estados que estuvieron en contra de eso, prácticamente está toda esa Europa, incluyendo Canadá, Estados Unidos. Están países que fueron masacrados por la peste nazi en la Segunda Guerra Mundial, como Polonia. Está Finlandia, está Italia, está Japón, está España, está Inglaterra, está Alemania. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es como la repetición de lo que ocurrió hace más de 80 años atrás, con una gran diferencia. Las armas de destrucción masiva ahora se han multiplicado por N veces.
el peligro de una destrucción de la humanidad ahora es real. En la Segunda Guerra Mundial no. Solamente se dispararon 2 únicas bombitas nucleares que masacraron a 2 únicas ciudades japonesas, precisamente lanzadas por ese país que públicamente se las da como el mejor, el mayor, el aladí de la defensa de los derechos humanos, de la libertad y bla 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 bla. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de manera racional, el ser humano, el Homo sapiens, de desaparecernos, porque si somos una especie que hace peligrar tanto la vida en el planeta Tierra, e incluso si mantenemos este sistema de capitalismo y llegáramos a otro planeta, también seríamos una especie invasora altamente peligrosa, pues a lo mejor el único acto racional que logremos hacer y que perdurará para siempre sea la extinción de esta especie que fue tan estúpida que no logró dejar atrás ese escalón que hemos llamado formación económica social capitalista. Entonces, para los extraterrestres, los ET que nos están mirando desde allá, a lo mejor sería el gran acto final de una especie condenada a perecer porque realmente no tenía capacidad para lograr seguir avanzando, y las reglas de la evolución, las leyes de la dialéctica, dice que si usted no tiene capacidad para desarrollarse, pues tiene de algún u otro modo perecer, ya sea porque llega una especie superior y la desplaza, ya sea siendo nosotros una especie racional que domina las tecnologías y transforma el mundo, pues que se autodestruye a ella misma. Entonces, bueno, a lo mejor hemos llegado a ese momento clima y desapareceremos todos, y entonces toda esta vasta cultura que hemos ido acumulando en un instante fugaz, en unos minutos, pues entonces habrá desaparecido la historia. Ese escepticismo no sería bueno para un sábado con una temperatura agradable, pero hay que recordar lo que está ocurriendo en varios puntos del planeta, porque aquí estamos tranquilitos y sin embargo hay otros lugares donde miles de personas están siendo masacradas por ese fascismo que Alejo Carpentier bien lo denunciaba aquí en el eslogan fascista escrito en la década del 30 del siglo XX. Chao.